Bueno, y esto es pesado porque por alguna razón a veces me tocan las charlas de largas y llenas de cosas, pero sobre todo llenas de cosas interesantes. Yo voy a tratar de resumir esto en una palabra o en una frase, y es que lo que tenemos para recordar de tanto de Croy como de Elías es que tenemos mala memoria, porque es tanta cosa y tanto dato que resulta interesante, que resulta importante para la vida diaria, para el manejo de los pacientes, que uno prácticamente no sabe por dónde empezar ni por dónde terminar. De modo que les tengo que advertir que la selección de las cosas que les voy a mostrar acá, que es muy resumida y muy corta, pues obviamente obedece a lo que me parece a mí que puede ser interesante para todos y útil, pero por supuesto que hay muchísimas más cosas que ver, mucho más que leer, y mucho más que observar en los podcasts que hay publicados online de ambos congresos, sobre todo el CROI. Em, Voy a hablarles un poquito de algo que ya habíamos revisado en alguna ocasión, y es lo que hay de nuevo en profilaxis preexposición presentado en el CROI de este año, en CROI 2021. Y básicamente son las cosas nuevas que hay, los tratamientos de PrEP para pacientes no infectados que se hacen con medicamentos nuevos, como por ejemplo el Latravir. El Islatravir es un medicamento nuevo en investigación que tiene un perfil muy favorable para el tratamiento no solo de pacientes infectados, sino para la prevención de la enfermedad por VIH. Este estudio lo que hizo fue determinar cuál era la dosis ideal de Islatravir, o las mínimas concentraciones que debía mantenerse el medicamento del fármaco para que este fuese efectivo como PrEP. Y qué hay de interesante acá y de bonito. Miren ustedes cómo este medicamento se puede entregar en dosis orales cada mes. Ahí ustedes ven que los picos del fármaco cuando el paciente lo toma mensualmente, pero lo interesante y lo que se muestra acá en este estudio es la seguridad que tiene cuando el paciente deja de tomarlo. Un paciente que aquí en este mes, donde ustedes están viendo arriba a la derecha, no tomó el fármaco, los niveles de este se mantienen lo suficiente en umbral para que el fármaco sea eficaz aún 8 semanas después de la interrupción. Es decir, si al paciente se le olvida tomar la tableta a los 30 días, todavía tenemos incluso un mes más de chance para que se mantengan los niveles por encima de lo mínimo requerido para que sea útil su concentración como fármaco para PrEP. De manera que vamos yendo a tratamientos en PrEP, no solamente con tabletas que permiten una dosificación muy sencilla de una vez por mes, sino también, y van a ver más adelante, los implantes subdérmicos nuevos que están en investigación, que van a permitir que un paciente se ponga un aparato de esos que libera el fármaco lentamente y que mantiene su eficacia hasta por un año o más. Este medicamento Islatravir ya se había investigado en unos estudios previos en los implantes subdérmicos, pero estos estudios básicamente, el estudio fue el 007, que desarrolló un implante de primera generación, digámoslo así, que fue muy eficaz, que en estudios doble ciego y controlados fue muy efectivo en controlar, en evitar la infección, y además con unos mínimos efectos secundarios. Ya el estudio 008, que es el estudio nuevo, arriba a la derecha lo ven ustedes allí, es un implante nuevo, una tecnología de fabricación del aparato, del dispositivo, que permite que se mantengan mucho más estables los niveles, y la eficacia se sostiene en el tiempo de una forma muy prolongada. Miren ustedes aquí cómo se hizo evaluación con 48, 52 y 56 miligramos, y se determinó que el de 56 miligramos era el ideal. Y una vez colocado el implante, ustedes ven en la línea negra las concentraciones sostenidas del implante a lo largo del tiempo, y la sombrita verde es lo que se estima que puede subir o bajar en la variabilidad normal, pues, de la farmacodinámica del aparato. Y incluso pasado un año, que es la vida que se considera útil del implante, un mes más todavía los niveles del fármaco son sostenidos, de manera que nos daría también ese margen de seguridad de que si el paciente no se coloca el implante, no lo reemplaza al año, que es el tiempo de vida del aparato, del dispositivo, pues todavía tiene un margen de tiempo suficiente para que este pueda ser reemplazado y el paciente permanece protegido. Algo bueno para estos pacientes de PrEP, en los cuales vamos viendo cómo la adherencia al tratamiento es tan importante. En general,
los efectos secundarios de los implantes pues, de islatravir fueron mínimos, básicamente molestias en el sitio de la colocación del dispositivo fueron los más frecuentes. Entonces, que para tener en cuenta aquí sobre el islatravir en PrEP a través de los dispositivos de implantes subdérmicos, que la eficacia fue muy buena y que por lo menos dura un año e incluso tiene una seguridad de un mes más una vez se cumple el año de haber implantado el dispositivo de liberación. ¿Qué mostraron nuevo con respecto a este estudio que es el ANRS Prevenir? Sí es Prevenir porque tiene tilde en la E y a pesar de que es francés. Y básicamente es un estudio de incidencia de VIH en pacientes que recibieron PrEP diario versus a demanda, es decir, tomar PrEP todos los días, tenofovir en citabina versus tomar a demanda de esta forma. Yo tomo PrEP todos los días o tomo PrEP 2 dosis antes de las relaciones sexuales, una dosis después de la relación sexual y otra dosis al segundo día después de la relación sexual. Es decir, utilizar el PrEP solamente durante 2 días después de la relación sexual de riesgo versus tomarlo todos los días de forma continua. ¿Qué hubo de curioso aquí? Esto. Y es que, a ver, el tenofovir y el tenofovir lamivudina posiblemente se van perfilando como medicamentos que posiblemente, voy a decir eso con mucho cautela, posiblemente podrían ser PrEP para hepatitis B. Y eso es importante porque miren ustedes que cuando se evaluó los pacientes que desarrollaron hepatitis viral durante el estudio ANRS Prevenir, muchos de estos pacientes tuvieron infección por hepatitis y de hecho 41 pacientes se presentó 43 casos de hepatitis, o sea que por lo menos hubo 2 pacientes que tuvieron hepatitis simultánea por 2 virus distintos. De manera que el paciente que entra en PrEP vuelve y nos nace esta preocupación de siempre de que si el paciente no usa condón se está exponiendo a otras cosas y revela la importancia también de que el paciente que entra a PrEP se vacune para hepatitis B, que tengamos la certeza de que esté inmunizado o conozcamos por lo menos su estado de hepatitis B antes de iniciar el tratamiento o simultáneamente iniciamos el tratamiento para evitar que se presenten este tipo de eventos que son siempre preocupantes. ¿Y qué pasó con los pacientes de profilaxis en el tiempo en que estuvieron recibiendo el tratamiento durante la pandemia? Miren esto tan bonito e interesante y es como antes de la pandemia, 2 meses antes de la pandemia, en mayo del 2017 hasta enero de 2020, que fue 2 meses antes del lockdown, del encierro, eh, luego a 2 meses del aislamiento y luego durante el aislamiento, cómo la frecuencia de las enfermedades de transmisión sexual en los pacientes que estaban en estos estudios de PrEP disminuyó. Sin embargo, vean ustedes que cuando hablamos sobre todo de sífilis, no hubo gran cambio. Es decir, pacientes en PrEP antes, durante y después de la pandemia, la frecuencia de casos que se presentó de sífilis fue similar. Donde sí hubo un impacto importante fue en enfermedades bacterianas como la gonorrea, algo en micoplasma y sobre todo en clamidia. Em, el número de casos, cuando comparamos los pacientes que tomaron PrEP todos los días versus estos que se tomaron 2 pastillas el día de la relación sexual, una pastilla el día después y otra pastilla el día al tercer día, el número de casos fue similar, de modo que la eficacia de ambas estrategias es buena como estrategia de prevención de la enfermedad. Sin duda, ambas cosas son buenas. Y algo curioso, si a mí me preguntan y me dicen, ¿usted a quién cree que le fue más mal? A los que en cuanto a efectos secundarios y molestias relacionadas con el medicamento o eventos relacionados con el fármaco, a los que tomaban todos los días el medicamento o a los que estaban tomando el medicamento solamente a demanda. Y resulta que es curioso, pero los eventos adversos fueron más frecuentes en el grupo de pacientes que tomaban el medicamento solo a demanda que en los pacientes que lo tomaban todos los días. ¿Por qué esto? Pues no sé, es posible que esa dosis alta de tenofovir en citabina, tener que tomar 2 tabletas diarias, 2 tabletas simultáneamente el primer día, de pronto tenga algo más de molestia que el tomarlo permanentemente, pero así es. Entonces, ese paciente que es delicado, que le cae mal, que no sé qué, quizá en contra de lo que uno podría pensar, lo que hay que decirle es tómese eso todos los días en lugar de recomendarle un tratamiento a demanda. Ambos regímenes muy buenos, muy bien tolerados, pocas infecciones, de manera que ambas estrategias resultan, de acuerdo con los hallazgos del ANRS, una muy buena forma de prevenir la infección. Con respecto al HTPN 083, que es básicamente el uso de cabotegravir
en profilaxis preexposición que nos mostraron nuevo. Unos hallazgos en lo que se encontró en los laboratorios. Y básicamente el 083 es un estudio en el cual ya sabemos que la PrEP con cabotegravir es eficaz, y lo que se hizo básicamente fue evaluar el cabotegravir inyectable versus una dosis diaria de tenofovir en tricitabina. Mm, Aquí más o menos está esquematizado, es decir, pacientes que ingresaron de una vez acá arriba tomando cabotegravir y otros que tomaron tenofovir en tricitabina. Después de un tiempo, los que tomaron tenofovir en tricitabina se mantienen, y los de cabotegravir oral se pasan a las inyecciones de cabotegravir de larga duración. Y cuando hablamos de cabotegravir, recuerden que la inyección tiene que ser mensual, que es una cantidad considerable de líquido que se inyecta en el glúteo. En, en el análisis de incidentes, pues fue muy similar. Las infecciones se presentaron definitivamente, pero los efectos secundarios fueron mínimos. Pero miren esto tan interesante. ¿Qué pasó con las infecciones? En el grupo de cabotegravir lamivudina hubo 12 infecciones incidentes, es decir, hubo 12 casos en los cuales podemos decir, entre comillas, que el tratamiento profiláctico falló. Mientras que en tenofovir emtricitabina hubo 13 casos en los cuales podemos decir que el mecanismo como profilaxis falló. Pero veámoslo un poquito más a fondo. Los pacientes del brazo de cabotegravir se presentaron 4 infecciones en la línea de base, es decir, de los pacientes infectados que fueron 16, 4 tenían la enfermedad en el momento en que fueron aleatorizados o se les hizo el screening para ingresar al estudio, y se presentaron 12 infecciones incidentes, o sea, de los pacientes que ya estaban recibiendo el tratamiento, 12 se infectaron. Mientras que en el brazo de tenofovir y tricitabina hubo 3 en la línea de base, que es más o menos lo mismo que se vio al otro lado, pero hubo 39 casos incidentes. Si uno mira esto así, como un dato suelto, uno dice, no, pues fue más eficaz definitivamente tenofovir y tricitabina. Y es como se interpretó finalmente, porque pues si uno mira el análisis estadístico, pues en todo sentido se favorece el tratamiento con cabotegravir, y de hecho el estudio fue interrumpido y le ofreció la oportunidad a los pacientes de que se pasaran al brazo de cabotegravir porque estaba demostrando ser más eficaz. Pero vamos más allá. Miren que los pacientes que fallaron a tenofovir en tricitabina, y que eso generalmente eso fue lo que hizo que se determinara que esta sería una estrategia inferior a usar cabotegravir, estos pacientes en la mayoría, de hecho 37 de los 39, no se estaban tomando el medicamento de forma apropiada. De modo que otra vez volvemos a lo mismo, y es que la PrEP sirve, y todas las estrategias PrEP que se han evaluado, que están demostradas y que están aprobadas para su uso, sirven. Todas las que están en estudio maravillosamente son útiles, todas sirven con unas drogas u otras tomadas, inyectadas una vez al mes o todos los días, pero al final lo que importa en la PrEP es la adherencia. Si estos pacientes hubiesen tomado el medicamento apropiadamente, su tenofovir en tricitabina, muy probablemente los resultados del 083 habrían sido similares. Le hubiera ido igual a cabotegravir que al tenofovir, e incluso el tenofovir habría tenido una ventaja, y es que los pacientes que estaban en cabotegravir y les falló la PrEP, estos pacientes sí se estaban colocando las inyecciones de forma apropiada. De modo que si ponemos dos brazos, y para mirarlo así como de una forma coloquial, unos pacientes con tenofovir en tricitabina y otros con cabotegravir, y ambos son extremadamente juiciosos, va a ser esto similar, y probablemente tendremos más éxito entre los que toman tenofovir en tricitabina. Pero al final, en la vida real, es más fácil una inyección mensual que estarse tomando un comprimido diariamente para cualquier persona. Con respecto, y voy rápido aquí porque estamos con muchas cosas. Bienvenido, José Luis, gracias por acompañarnos en esta tarde para ti, para nosotros es al mediodía justamente. Hablemos de PrEP y embarazo, en embarazo y lactancia, porque ahora que estamos, PrEP está entrando a Colombia, y PrEP es una cosa que tenemos que ir implementando todos los días, de manera que va a surgir muchas preocupaciones, entre ellas, si estas pacientes embarazadas no pueden tomar PrEP o no pueden tomar PrEP. En el CROI hubo una revisión pues
muy completa de esto, donde se mostraron estudios diversos. Aquí hubo un análisis de 33 estudios donde no se encontró diferencias significativas en el producto, es decir, en el parto, bajo peso al nacer, peso para la edad gestacional o problemas congénitos, de manera que estos estudios revisados en esta charla no mostraron diferencia y parece que esta vendría siendo una conducta muy segura. Ven ustedes que todos los estudios, el FEMPREP, el VOICE, el Partners, todos estos que los hemos oído nombrar todos los días, al final los resultados son muy similares y muestran que la estrategia PrEP es segura durante el embarazo y durante la lactancia. Las concentraciones de fármaco al bebé o durante la leche materna son bajas, casi inexistentes, de manera que esto nos da otro aliento en seguridad para el uso del medicamento durante la lactancia. Y este estudio buscó qué pasaba con las concentraciones de los medicamentos antirretrovirales como PrEP en las embarazadas. ¿Será que eso es igual de bueno en una embarazada que en una mujer no embarazada? Pues bueno, el estudio mostró que durante el embarazo efectivamente las concentraciones del metabolito activo del tenofovir disoproxil fumarato, que es el tenofovir fosfato, fue bastante más bajo, 31 a 37% más bajo en el embarazo comparado con las mujeres que se evaluaron en el posparto. Entonces, si bien esto no nos dice que haya que hacer alguna modificación en la PrEP durante el embarazo, sí nos dice que la paciente embarazada por lo menos tiene que ser mucho más cuidadosa y más regular en la toma del medicamento para lograr siquiera que las concentraciones no vayan a correr riesgo de caer por debajo de lo mínimo requerido para que la estrategia PrEP sea eficaz. Pues embarazada PrEP sí, pero embarazada PrEP más juicioso que cualquier otra mujer que no esté en embarazo, porque sus niveles de fármaco sí definitivamente son más bajos durante ese periodo. ¿Qué vamos a hacer con las embarazadas y el PrEP? Pues ya en el CROI se discutió básicamente desde movernos de si hacerlo a cómo hacerlo. Es decir, ya no vamos a pensar más en si la embarazada o la mujer va a recibir PrEP durante toda su vida, que lo necesite, incluso durante el embarazo, sino a que realmente la embarazada continúe recibiendo la PrEP si tiene indicación de recibirlo. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un paciente en PrEP y ese paciente se infecta? Es decir, falla la PrEP y el paciente cae en una infección por VIH. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el riesgo y cuáles son los problemas que pueden ocurrir? Pues este estudio en Tailandia no muestra nada distinto a lo que se ve en el mundo entero. Aquí, de 143,000 personas que tenían indicación de recibir PrEP, solo el 13% la recibieron. Únicamente el 13% de los pacientes finalmente lo reciben. Estudios en 2013, quizá 2014, mostraron que en Estados Unidos esto estaba en el 11% de manera, y en Colombia estamos yo creo que menos del 1%, y pues más cerca de cero. De manera que de la gente que realmente necesita PrEP, pocas pacientes en el mundo reciben PrEP al final. No vamos a entrar en ese análisis ahora porque pues en cada país tiene sus cosas, pero es una realidad generalizada. Esos pacientes que recibieron PrEP, de 3,117 que iniciaron PrEP hasta mayo de 2019, hubo 8 pacientes que fallaron, se infectó, aparecieron con la enfermedad al momento del inicio de la profilaxis de la PrEP. ¿Y qué es lo interesante de este estudio? Pues esto, los pacientes que iniciaron PrEP y les diagnosticaron enfermedad por VIH en ese momento, inmediatamente les hicieron un switch a tomar 3 drogas, es decir, le hicieron sus pruebas diagnósticas e inmediatamente empezaron a tomar su tratamiento estándar de 3 medicamentos antirretrovirales. Pero ¿qué pasó con las pruebas diagnósticas? Y esto es sorprendente. ¿Será que si yo me infecto y he arrancado PrEP, las pruebas diagnósticas se alterarán? ¿Será que las pruebas de VIH no alcanzan a positivizarse? Y miren esto tan extraordinario. Las pruebas de cuarta generación, que se las tengo aquí marcadas en rojo en estas 3 columnas, en los 6 pacientes que se pudo evaluar, estos 6 participantes, uno llevaba 7 días en PrEP, el otro 2 días, el otro 29 días, el otro 99, 2 y 15 días. En ninguno de estos pacientes las pruebas de cuarta generación resultaron suficientemente sensibles. Solamente en un caso, este paciente, el último de la lista, la prueba fue positiva. Y hay que anotar que el Western blot, miren abajo, el Western blot en esos pacientes salió indeterminado o negativo. ¿Qué
que en ninguno de los participantes tuvimos un Western blot reportado como francamente positivo. Esto prende una alarma en la necesidad de que el paciente en PrEP o que inicia tratamiento se le evalúe rápidamente y se pueda definir con prontitud, pero siempre con una alta sospecha de que las pruebas pueden fallar su diagnóstico de enfermedad por VIH, si lo tiene o no, antes de ser incluido en la profilaxis preexposición. Dolutegravir, efavirenz y tenofovir alafenamida en las embarazadas, ¿qué hacer? O sea, una pregunta importante porque ahora decimos, bueno, eh, eh, tenemos la embarazada, hay que tratarla, ¿qué vamos a darle? Y entonces ya en el arsenal terapéutico está el efavirenz, que por mucho tiempo estuvo por fuera, ya tenemos TAF en Colombia, tenofovir alafenamida, y por supuesto ya tenemos un dolutegravir que generó unos temores al principio, pero que definitivamente el dolutegravir pasa a ser una herramienta importantísima en el control de la enfermedad por VIH en la embarazada, sobre todo cuando la embarazada llega con un diagnóstico tardío. Estos dos estudios, el Dolphin y el Impact, pues son estudios que evalúan esta situación. Y este Dolphin 2, miren cómo evaluó cuánto se demoraban las pacientes que iniciaban tratamiento antirretroviral en el embarazo en llegar a menos de 50 copias y cuánto a menos de 1000. ¿Por qué esos dos targets? Pues porque menos de 1000 es el margen que se emplea en general en embarazo para indicar o no cesárea, para indicar o no ciertos procedimientos alrededor del parto. Aunque en la vida real, por lo general, cualquier carga viral que vemos detectable por encima de 50 copias, nosotros la manejamos como si fuera una carga por encima de 1000 en las decisiones. Entonces, vemos rápidamente como si uno compara dolutegravir con efavirenz en ambos gráficos, el dolutegravir está en azulito, ustedes van a ver que no, hay un hallazgo no sorprendente, pues que es lo esperado, es un inhibidor de integrasa en el que rápidamente dolutegravir alcanza una carga viral indetectable mucho más rápido que el efavirenz. Pero aquí, si ustedes miran, cuando el dolutegravir va combinado con TAF a la derecha, el gráfico de la derecha, versus cuando va combinado con tenofovir disoproxil, parecería que el TAF lo hace un poco más eficaz, inclusive en este análisis post-hoc que es mucho más juicioso, un poquito más de eficacia cuando usamos dolutegravir con TAF que cuando usamos dolutegravir con tenofovir disoproxil. ¿Por qué de esto? Probablemente las concentraciones intracelulares, los niveles más estables del fármaco, que son cosas que ya sabemos mucho en teoría y que ya se están demostrando en la práctica, nos dan mucha más confianza en usar TAF por lo general que en usar tenofovir disoproxil, sobre todo en pacientes que tienen historia de falla, donde uno quiere tener un fármaco que tenga unas concentraciones buenas, que sea más estable, que tenga una vida media un poco más larga, siendo iguales los dos medicamentos, excepto por algunas características a nivel de lípidos, de toxicidad renal y ósea, pues TAF resulta un poquito mejor. Y por supuesto, pues superaron al tenofovir y también efavirenz. Pero uno dice, pero aquí es que aquí se comparó dolutegravir con efavirenz en embarazo y obviamente no hay que quizá saber mucho ni leer mucho para uno saber que es un medicamento que tiene un perfil mejor y que muy probablemente le iba a ir mejor. Yo me fui a un CROI anterior, me fui a un CROI viejo del 2019, hace 2 años, donde se mostró el 1081 y en este estudio se comparó raltegravir con efavirenz. Recordemos que el Dolphin compara dolutegravir con efavirenz, el 1081 compara raltegravir con efavirenz y es la misma cosa. Los inhibidores de integrasa, tanto raltegravir como dolutegravir, tienen una respuesta virológica mucho más rápida en las embarazadas. Pero miren este detalle que yo quiero que lo recuerden y lo recuerden especialmente porque es algo que no es de este CROI, pero que debemos traerlo a la luz de estos hallazgos tan interesantes del Dolphin. Y es, si yo me pregunto, iniciando el embarazo, tengo las dos posibilidades: darle a una paciente tenofovir entecitabina efavirenz o tenofovir entecitabina raltegravir. ¿Les irá igual? ¿Hay alguna relación en la eficacia de esos dos combinaciones con el tiempo de embarazo? Es decir, si yo tengo las dos herramientas temprano en el embarazo me va mejor con una o con la otra. Y eso en el 1081 se mostró claramente. Miren que aquí arriba, la primera línea, cuando la embarazada tenía entre 20 y 28 semanas, no hubo diferencia entre usar raltegravir y efavirenz. Es decir, el inicio temprano del tratamiento no muestra un indicador favorable para uno u el otro. Nos iría igual tanto con Ralte como con efavirenz. Pero miren, y no muy tardío, después de la semana 28, apenas después de la semana 28 de embarazo, ya raltegravir resulta mejor.
Entonces, el uso del inhibidor de integrasa definitivamente es una herramienta en la que hay que pensar desde el inicio del embarazo, pero sobre todo en embarazadas que llegan a un control tardío y sobre todo, miren ustedes, si la embarazada llega después de la semana 28, es un momento en el cual definitivamente ya muestra una diferencia importante al compararlo con efavirenz. Ahora, aquí no estamos comparando raltegravir versus dolutegravir, que eso ahora será una comparación que tendrá que hacerse en algún momento, y tampoco la estamos haciendo con atazanavir, ritonavir, que es una combinación que usamos nosotros en Colombia muchísimo en las embarazadas, de manera que y quizá que no se haga en algún momento, no creo que haya pues grandes laboratorios que piensen hacer un comparativo de ese estilo, pero seguramente sí en países de ingresos bajos o medios sea importante evaluarlo por la diferencia de costos definitivamente entre los IPs como el atazanavir y los inhibidores de integrasa en general. La resistencia a los pacientes que fallan, voy a mostrarle esto rápidamente. Este es un estudio en Kenia donde se mostró que los pacientes que fallaron, perdón, al PrEP, muchos de ellos, ninguno tenía 65R, pero miren ustedes cómo la mutación 184 y mutaciones para los no nucleócidos fueron frecuentes. Y esto es importante porque le hace a uno ver que el paciente que falla a PrEP es un paciente que ya puede haberse infectado previamente, con un virus previamente resistente. Miren, el 30% de esos pacientes ya tenían un virus toreado o resistente a inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa. Y esto puede ser importante porque una vez el paciente falla, pues hay que pensar en el desarrollo de las mutaciones de resistencia al PrEP, pero también hay que pensar en si tenía en su background algo ahí escondido como mutaciones de los no nucleócidos, que en este caso fueron, pues como ven ustedes allí, bastante frecuentes. Este estudio causó mucho revuelo, ha causado mucho revuelo. Estamos esperando los resultados de la semana 96 en adelante, pero básicamente responde a una pregunta y es si el paciente está tomando un régimen que es muy frecuentemente utilizado en Colombia, 2 nucleócidos más efavirenz y falla, si yo puedo rescatar ese paciente con darunavir o con dolutegravir y al mismo tiempo reutilizar o reciclar el nucleócido que estaba o los nucleócidos que el paciente estaba recibiendo. Esta pregunta ya se ha hecho en el pasado, no es el primer estudio que se hace de este estilo. Recuerden que el Downing fue un estudio en el cual se aleatorizó pacientes a tomar dolutegravir más 2 nucleócidos y lopinavir más 2 nucleócidos, pero hay que tener en cuenta que entre el Downing y el Nadia, que es el estudio nuevo, hay una diferencia importante y es que si bien la diferencia en fármacos es solamente esta, en lugar de lopinavir, el Nadia empleó darunavir, en el Downing por lo menos uno de los nucleócidos era activo, mientras que en el Nadia una gran proporción de los pacientes tenía resistencia a uno y de hecho muchísimos pacientes tenían resistencia a los 2 nucleócidos, es decir, no tenían opciones por ese lado. Y aquí se los esquematicé rápidamente. Ven ustedes a la izquierda acá los 400 pacientes, 58% con resistencia intermedia o alta a tenofovir y 92% con resistencia a la mibudina y aleatorizados a tomar dolutegravir unos y darunavir busteado los otros con tenofovir o con sidobudina como segundo componente. ¿Y qué pasó? Pues que a la semana 48, el 92% de los pacientes en ambos grupos tenían indetectabilidad con un límite de detección considerado de 400 copias. Recordemos que esto es África subsahariana y entonces los límites de detección y los límites para considerar falla son distintos a los que empleamos nosotros. Pero el resultado es muy interesante, que no solamente allí, sino que cuando hablamos de 50 copias, de menos de 50 copias, miren que el 80% de los pacientes estaban indetectables a pesar de que muchos de ellos tenían alta resistencia a uno o a los 2 inhibidores de transcriptasa. En los pacientes que no servía ninguno de los nucleócidos, el 92% estuvieron por debajo de 400. Es decir, la actividad residual de los 2 nucleócidos, aunque estuviesen fallando, era todavía útil. No hubo diferencia importante cuando se comparó el uso de tenofovir versus sidobudina, pero pues yo creo que no es algo que consideraríamos usar aquí en Colombia ya hoy en día. Sidobudina es algo que va más de salida que de permanencia. Entonces, la conclusión de este estudio es que ambas estrategias podrían ser útiles, es decir, podemos rescatar pacientes con dolo y con daruna, manteniendo 2 nucleócidos con uno o incluso los 2 de ellos comprometidos de acuerdo al genotipo del paciente.
Vamos a mirar cuatro, cinco cosas del ICAC, del IAS, para terminar. Em, Básicamente hay cosas nuevas aquí. Este FLAIR es un estudio muy bueno donde se ve los resultados del uso de cabotegravir rilpivirina inyectable. Em, y es una estrategia en la que se evaluó el switch de abacavir-lamivudina dolutegravir a cabotegravir rilpivirina mensual en pacientes que venían ya controlados. Ustedes lo ven aquí, el paciente estaba tomando su medicamento juicioso y unos se llevan a cabotegravir rilpivirina oral y luego inyectable y los otros se dejan un tiempo más y se les hace el switch por acá adelante. Eh, Dos estudios muy similares, el Atlas y el FLAIR, pues uno los puede poner uno al lado del otro porque van a mostrar que son muy comparables. La única diferencia entre el Atlas y el FLAIR es que los FLAIR eran pacientes naïve y los Atlas eran pacientes que venían ya en tratamiento y estaban controlados. En el FLAIR se les inició tratamiento con la combinación dolutegravir acabir-lamivudina y una vez indetectables se transforma ese estudio en un Atlas. Es decir, esto es FLAIR y esto es el Atlas. Ustedes ven que son similares los dos estudios. La diferencia es que unos ya venían recibiendo diversos tratamientos, mientras que los del FLAIR se les inició con abacavir-lamivudina dolutegravir. Básicamente, ¿qué se encontró aquí? Que esa es una combinación segura, que eso funciona y no produce molestias. Algo interesante es que las fallas virológicas con emergencia de resistencia, especialmente 138 de los no nucleócidos que ven ustedes allí, fueron pacientes de Rusia y unos pacientes de Francia, ¿no? Eso lo mencionan en el estudio como algo llamativo sin acusar a nadie, básicamente lo que esté pasando. Los efectos secundarios fueron leves y algo muy importante, y vuelvo y lo menciono aquí como dije al principio, es que un paciente se infectó con hepatitis B y eso es algo que llama la atención por esto que les dije ahora de que es posible que la combinación tenofovir-lamivudina y el tenofovir resulte un medicamento protector o PrEP para hepatitis B, de manera que el no utilizar el tenofovir en PrEP debilita por ese lado el paciente que se expone a hepatitis y nos hace ver que es lo importante que es que los pacientes se evalúen para hepatitis B antes de iniciar la profilaxis y que se vacunen, por supuesto. Este es un paciente que estaba en proceso de vacunación, entonces la pregunta de si hubiera estado tomando tenofovir, ¿se habría evitado la hepatitis? No lo sabemos porque no es una estrategia que esté aceptada, pero es posible que sí tenga el tenofovir un efecto profiláctico en hepatitis. Este estudio del 011 es islatravir doravirina y vamos a oír mucho de islatravir y mucho de doravirina en el futuro cercano, porque pues ya tenemos en Colombia doravirina disponible en dos presentaciones, individual y combinado con tenofovir entre lamivudina, perdón, ya lo tenemos en Colombia disponible, de manera que tenemos que comenzar a leer y aprender sobre el manejo de este fármaco. Y el islatravir, pues que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa. No voy a detenerme acá. Si ustedes vieron en el Congreso de México hace 2 años, este grafiquito lo mostraron y allí se explicó muy claramente cómo es el mecanismo de acción del medicamento, más eficaz, más rápido, es decir, más potente como inhibidor nucleócido, como inhibidor de la transcriptasa reversa por la forma en que actúa, de manera que se espera con él que sea muy potente, activo incluso contra cepas resistentes a los otros inhibidores nucleócidos. Se requieren dosis muy bajas y tiene una vida media bastante alta y es excelente su tolerancia. Y en cuanto a la doravirina, que la tenemos ya disponible en Colombia, les quiero quizá llamar desde el punto de vista de resistencia este puntico aquí. Y es que doravirina sirve, ojo, en virus con 103N, sirve en virus con 181, sirve en virus con 190A y con 138K, pero siempre que estén separadas. Si el paciente tiene 190 más 138, ya el medicamento se compromete un poco. Y sirve en 103 individual y 181, y si el paciente tiene 103 más 181, conserva su actividad, pero no así la 190. Si tiene 190 y 138, el fármaco está comprometido, de manera que es como lo que hay que tener cuidado allí y no pensar que ese es el rescate para todo paciente con resistencia a los no nucleócidos. No, tengan cuidado con las mutaciones que presenta el paciente y si están presentes combinadas o no. El,
A estos pacientes le hicieron una inducción de islatravir doravirina a la amigudina y luego los pasaron a una biterapia con islatravir doravirina a diferentes dosis, 25, 75, 25. Y al final quedaron todos con una dosis de 75 en mantenimiento. Básicamente lo que se encontró aquí es que los eventos adversos son muy similares independiente de la dosis, tanto con 25, 75 y comparado con tenofovir, la amigudina doravirina, los eventos adversos fueron muy similares. Básicamente lo más frecuente es el dolor de cabeza y la diarrea, que no parece ser muy dependientes de que sí parecen ser muy dependientes de la dosis en ese caso. Em, las anomalías de laboratorio fueron mínimas y todas se corrigieron de forma espontánea con el tiempo, de manera que es una combinación que parece ser muy segura y muy eficaz. Em, ¿Qué pasa con los pacientes que fallan después del PrEP en África subsahariana? Este estudio, que es el HEMS, monitoreó la resistencia en 104.000 pacientes en más de 36 grupos de investigación. Y básicamente lo que se mostró en las secuencias de resistencia por método usual de Sanger y la medición de tenofovir disulfato en sangre es que estos son los pacientes, pues la distribución de los pacientes ingresados en el estudio, pues muy homogénea. No hubo una diferencia grande en el tiempo que tardaron entre iniciar y el momento en que hicieron cero conversión, pero lo importante aquí sí es esto, y es que miren cómo a mejor adherencia, la probabilidad de adquirir un virus con mutaciones asociadas a la PrEP es mayor. Cuando la PrEP falla en un paciente juicioso, la probabilidad de que estén comprometidos los fármacos que estoy usando en PrEP es mayor. Cuando la PrEP falla en un paciente poco adherente, es posible que encuentre otras cosas, pero si el paciente está juicioso y falla PrEP, busque resistencia a PrEP, incluyendo la presencia de 65, 70 y por supuesto 184. Miren ustedes acá las mutaciones que aparecieron asociadas a PrEP. Son mutaciones que vemos desencadenadas con la toma de los medicamentos que utilizamos para PrEP. Nos llama la atención sobre esto. Entonces, 23% tenían mutaciones asociadas a PrEP y la mayoría de ellos eran altamente adherentes. Y 22% tenían resistencia transmitida, lo que otra vez nos llama la atención sobre, por favor, evalúe el paciente que está tomando. Ojalá pudiéramos hacer diagnóstico temprano y si el paciente le falla PrEP, piense que tiene mutaciones de PrEP, pero puede tener otras cosas. Eh, lo último que les voy a mostrar aquí es que salió nuevo del tango. El tango es un estudio pues que lleva un tiempo y se hizo un análisis a posteriori el de los hallazgos de la semana 96. ¿Qué hay bonito acá? Esto es tango. Tango es biterapia y biterapia es el arte del tratamiento de VIH hoy en día. Vamos a usar solo dos agentes antirretrovirales y hoy en día la pregunta no es si yo voy a usar dos agentes, tres agentes, sino por qué estoy usando tres agentes. Ya no tenemos que preguntarnos si esto sirve o no, porque dos medicamentos antirretrovirales bien escogidos son suficientes siempre que uno de ellos sea los que están indicados. Y esta estrategia de dos drogas, ya como les mostré, no es solamente una estrategia indicada en inicio, sino que también podemos utilizarla en rescates. El tango, los pacientes fueron aleatorizados a dos grupos, uno dolutegravir, la amigudina oral, y otros pacientes que continuaron con la terapia y después se les hizo switch a dolutegravir, la amigudina oral. ¿Qué mostraron nuevo en este análisis del tango? Primero, que los pacientes que tomaron dos fármacos tuvieron un resultado muy bueno en target no detectado, comparable en ambos brazos. Sin embargo, el target no detectado fue más alto en pacientes que estuvieron en dolutegravir, la amigudina versus los del otro grupo, y que las cargas virales elevadas fueron menos frecuentes en los pacientes que tomaron biterapia. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que quizá dos medicamentos podrían ser incluso mejores que tres. Y eso es algo que es sorprendente y que no se había visto antes de la publicación de esta información. Y por otro lado, los biomarcadores de inflamación, que es lo nuevo que no habíamos visto del tango antes, publicado así en Congreso, es que los factores inflamatorios fueron muy similares en ambos grupos. Es decir, uno se pregunta si continuar con todos los tres medicamentos o dejarlo solo con dos tiene algún beneficio. Parece que no hay gran diferencia ni entre el dímero, ni la PCR en suero, ni niveles de interleuquina, ni los marcadores solubles de activación de monocitos tampoco. De manera que dos drogas versus tres drogas parecería ser muy similar en cuanto a
marcadores de inflamación, pero 2 drogas versus 3 drogas parece ser un poco mejor. Y ahí les dejo esta frasecita al final. En tango, como en el tango, simplificar a 2 no es inferior que 3. Si un paciente está con 3 drogas, simplificarlo a 2 parece que da igual. Como en un tango, el tango de todas maneras es mejor entre 2 y parece que de acuerdo con este estudio, 2 drogas pueden ser incluso mejor que 3. Busquen la información, lean lo que les haya interesado de aquí, de todo este mundo de cosas. Son 2 congresos definitivamente donde se muestra lo mejor y lo más importante, pero es información muy abundante y muy difícil de resumir pues en 40 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor William Lenis, muchas gracias por su excelente presentación, por presentarnos este ultrafiltrado de estos dos grandes eventos a nivel mundial en el tema del VIH. Muchísimas gracias. Y hay una pregunta que podemos responder brevemente, doctor. ¿Cuál cree usted que fueron las condiciones que estuvieron asociadas para que las pruebas de cuarta generación dieran menor rendimiento que las de tercera? Es muy difícil de responder y lo discutimos alguna vez en una charla acá con varios médicos que estuvieron con nosotros. Primero, pues hay que mirar cuáles fueron las técnicas empleadas. En uno de los slides está, si ustedes miran la charla después en el video despacio, verán que ahí están las técnicas que se emplearon y eso, pues, por supuesto, puede tener algo que ver. Pero ya es algo que se había visto antes en otros estudios. Las pruebas tardaron en positivizarse y finalmente se hicieron positivas en todos los pacientes. Falta ver en el seguimiento posterior de estos casos que se reportaron en este estudio si se les hace una evaluación posterior y encontrarán con el tiempo que finalmente todos tengan un Western blot francamente positivo como ha ocurrido en el pasado. De manera que yo creo que puede ser una cuestión de tiempo también el que la prueba se haga positiva o no, porque ya hace años se había publicado información con respecto a estos pacientes a quienes se les inicia rápidamente el tratamiento, no en el contexto actual que es test and treat, sino en el contexto de síndrome retroviral agudo. Pacientes que se diagnosticaban en urgencias con cargas virales altas, síndrome retroviral agudo y se les arrancaba tratamiento en ese momento. ¿Qué pasaba con esos pacientes a futuro? Obviamente usábamos medicamentos distintos a los de hoy en día y se encontró que tardaban mucho en positivizarse, pero se positivizaban tarde o temprano. Vamos a ver qué pasa con estos hallazgos tan interesantes y a estos pacientes se les hace una evaluación posterior. Yo creería que es posible que con el tiempo se hagan positivos como ocurrió en el pasado.